7:38. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, las bendiciones de Él para todos nosotros, para nuestro pueblo, para cada uno de los que están en este momento en sintonía con nosotros. Como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Nunca nos cansemos de hacer el bien. Antes de mi comentario, ayer estuve en la puesta en circulación del libro Inocente Mariposa de mi hermano y amigo Eduardo Díaz Guerra, y una exhortación a todos los puertoplateños, porque este libro es una especie de colección de recuerdos de Eduardo sobre todo lo que pasó en Puerto Plata durante toda su infancia y adolescencia. Así que todos los puertoplateños tienen que leerse ese libro, y todo el que es amigo de Puerto Plata, de República Dominicana. Excelente intervención, tanto de Manuel Chapuzó como de César Nanún, que presentaron y hablaron de Eduardo. Y un escenario muy bonito, muy ahí se vio con la poesía caminando, los recuerdos caminando. Felicitaciones a Eduardo Díaz Guerra y todo el mundo a comprar ese libro Inocente Mariposa. Está a la venta en Cuesta Centro del Libro. Miren, a propósito de lo que decía Julio, qué bueno que encontramos como un punto de avenencia en lo del Plan Nacional de Regularización, porque ambos, ¿verdad?, pues veíamos la cosa en una visión que tenía un punto común, que lógicamente yo tenía falta de información en un aspecto, pero tenía la orientación en sentido general, que luego la conseguimos. Es decir, todos los extranjeros, especialmente los haitianos, que son, este proceso es básicamente para ellos, aunque incluya a todos los extranjeros ilegales en República Dominicana, pueden registrarse y se inicia el proceso de regularización, pero tiene una serie de condiciones. Entonces yo decía que lógicamente lo bueno es que registren a todo el mundo, porque ahí ya tenemos un control. Aunque no esté legalizado, tenemos el control por lo menos de la cantidad y de dónde están ubicados todos los extranjeros ilegales, porque después no puede haber repatriación, no puede haber deportación durante un año, dando como una especie de periodo franco para que todos los que tienen alguna situación de esta naturaleza, que no tengan documentos, puedan buscarlo, tienen ese tiempo. Ahora, aquí, y eso comparto totalmente con lo que decía Julio, hay un compromiso que tienen que cumplir los organismos internacionales que defienden la presencia de los haitianos aquí en República Dominicana y el Estado haitiano. Si ya el Estado dominicano dio demostraciones claras, va a invertir $1.000 millones de pesos en eso. Pero además es todo un personal, un tiempo, una parte importante de nuestras instalaciones. O sea, el gobierno dominicano, después que ya emitió la ley y puso el Plan Nacional de Regularización, que de alguna manera enderezaba el entuerto creado por la sentencia y toda la laca de la sentencia, ha dado un paso concreto, específico, firme. ¿Para qué? Para enfrentar, como nunca se había enfrentado, el problema de la emigración ilegal. Entonces, ¿qué corresponde ahora? Al Estado haitiano y a los organismos internacionales cumplir con su parte. ¿Cuál es su parte? Yo decía, porque conocía algunas conversaciones que se habían dado entre los dominicanos y las autoridades dominicanas y las autoridades haitianas, que en las conversaciones, eso no ha salido muy público, pero sé que hay un acuerdo entre las autoridades dominicanas y las haitianas para que todos los haitianos que por alguna situación no tengan una documentación que valga, el Estado haitiano se comprometió ante el Estado dominicano a que va a agilizar ese proceso. Es decir, ya la pelota está ahora en la cancha de los haitianos, del Estado haitiano, que tiene que asumir su responsabilidad. O sea, así como fuimos firmes en que se le dé trato humano, y se le está dando, gracias a Dios, en que haya una vía clara para resolver esa situación, y también se está dando, en que haya un espíritu del gobierno de no crear conflictos con Haití, y también se está haciendo de esa manera, de que estamos invirtiendo una parte importante de recursos, y también lo estamos haciendo. Ahora le toca a los organismos internacionales y al Estado haitiano. El Estado haitiano puede decir, bueno, yo no tengo recursos. Bueno, ahí está el papel de los organismos internacionales y de las naciones que nos viven presionando por la situación haitiana. Porque yo siempre he dicho, hay que tratarlo como seres humanos y hay que tratarlo como nos tratan fuera. Pero el conflicto, la situación, tiene que tener el concurso de todo el mundo para resolverlo. En este año, que es el periodo de gracia, ¿verdad? Todos los nacionales haitianos, que todos tienen que registrarse, todos. Los que viven en República Dominicana, no tengan miedo, no va a haber deportación. Y eso es importante. No ha habido una información clara sobre eso, pero es bueno que los medios lo digamos. Todo el que está aquí, haitiano o no haitiano, ilegal, regístrese. Porque le van a dar la forma, la vía y las facilidades para que usted se pueda regularizar. Ojalá que en Estados Unidos no hicieran eso también a nosotros. Que muy bien decía Aníbal de Castro que este es un modelo para los Estados Unidos. Y es verdad que es un modelo. Porque hay un periodo de gracia, un procedimiento humano, o información, ayuda, auxilio, que es lo que hace falta para cualquiera que está ilegal en cualquier país.
Ahora, ¿qué debe hacer el Estado haitiano? Si no tiene recursos para registrar a su gente, que se busque tanto ayuda de organismos internacionales como orientación de técnicos mundiales que han trabajado estos casos. Ese listado, y yo creo que el Estado dominicano que debe hacer, ese listado de los haitianos que no tienen papeles, que lo vaya pasando, que no espere que terminen al final, no, que lo vaya pasando en la medida en que va avanzando el proceso, se lo vaya mandando a Haití. Denme los papeles de esta gente, porque Haití tiene que hacer algo. O sea, que ellos vivían allá, ellos estudiaron allá, ellos tenían residencia allá, los que vinieron, ¿verdad? Por la razón que fuese. Entonces, que haga ese esfuerzo el Estado haitiano, trae la documentación, entonces empieza el proceso. Regularizamos a todo el mundo, sabemos cómo es, y dentro de 2 años después que ya se le dé su regularización, tiene derecho, si quiere hacerse dominicano, bueno, también tiene derecho. Como tenemos derecho los dominicanos cuando nos vamos a cualquier país, también de hacernos nacionales de ese país. Pero ya regularizado, haciendo el esfuerzo que le corresponde a ellos. Que sigue esto así, hay algunas cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, decía el viceministro de Interior y Policía, Washington González, que hay algunas situaciones que tiene que darse orientación a las instituciones para que resuelvan. Por ejemplo, hay nacionales haitianos que trabajan en empresas. Pues ¿sabes lo que pasa? Las empresas no le quieren dar la carta de que ellos trabajan ahí. ¿Por qué? Porque está la otra cara que yo siempre he dicho. Esto no debe ser solamente para los extranjeros ilegales. Debe ser también para las empresas que contratan ilegales. Vamos a asumir esa responsabilidad también. Denunciaban varios, y lo decía este viceministro, que han encontrado varios casos de haitianos que dicen, no, yo trabajo en tal sitio, pero no me quieren dar la carta que yo trabajo allá. Ajá, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque creen que le van a poner una multa a las empresas. No, pues hay que ponerle la multa. Lo dice, la ley lo dice, lo establece en la contratación de mano de obra extranjera y la composición y todo. Hay una serie de leyes que también deben desempolvarse un poquito ahora, pero debe haber conciencia y sobre todo... Eso es sencillo. No requiere ni siquiera la carta, lo que tiene que presentar una constancia de pago. No, pero ellos van y dicen, pero le piden la carta, cuando le piden la carta. Sí, pero si él presentaba, porque incluso hasta para tú alegarte... No, pero oye lo que dicen ellos. Uno, por ejemplo, veo el testimonio de uno, dice, yo trabajo en construcción, me pagan en efectivo. Bueno, pero... Entonces, por eso te digo, ¿por qué ese señor? Oye, lo más probable es que ese ingeniero que el contrato no paga ni seguridad social, ni lo tiene registrado, como ha pasado con muchos. Claro, eso se ha ido resolviendo, gracias a Dios, en un tiempo, porque no le dan ningún pago al Estado a ingenieros que no tiene registrado toda la gente con la que trabaja. Pero bueno, quiero decir que se van a presentar muchas cosas de esa naturaleza, que se vayan resolviendo en el camino y que vaya avanzando este proceso. Por otro lado, miren, lo del Bandex, la creación del Bandex ha continuado. Hoy hay una declaración de la presidenta de la Asociación de Industria de la República Dominicana, que a mí me parece interesante porque de alguna manera la Asociación de Industria entiende que es correcto la creación del Bandex. Porque antes se parecía, no, ese proyecto no, el proyecto es bueno. Ellos lo que dicen, tiene un aspecto que no nos gusta, pero el proyecto es bueno. Es decir, la Asociación de Industria dice, no viola ninguna constitución, nada más en un aspecto. El proyecto en sentido general es bueno y qué bueno crear un banco para las exportaciones. Ahora, son 2 los elementos que ellos objetan, en este caso la Asociación de Industria. Uno, en el que yo digo que habría que reflexionar, yo creo que hay que reflexionarlo, que hay que tal vez tomarlo en cuenta, pero con un criterio amplio, es decir, el que no sean, como dicen ellos, que no sea un botín político y que no sean políticos que lo dicen, eso se está refiriendo a la situación actual del Banco Nacional de la Vivienda, que el presidente es Quique Antún, que es el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, un partido, y que el presidente del Consejo de Directores es Eduardo Selman, que es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y según dicen ellos, ninguno de los dos tiene experiencia en lo que tiene que ver con manejo de las exportaciones. Yo creo que en ese aspecto podría haber algún nivel de preocupación, la comparto. Ahora, pongo la otra cara. Miren, y lo digo, y siempre lo he planteado cuando se trata de cosas como esta. No creo que en este caso tenga que verse a sí mismo, pero podría ser también, ¿y por qué no? Aquí había un prejuicio, por ejemplo, en el caso de obras públicas. Se decía, no, en obras públicas es un ingeniero que tiene que ir, porque eso es para construir. Perfecto, y siempre, la historia de que, yo no creo, no conozco que no haya habido ingeniero en obras públicas, pero creo que de que se creó ese ministerio, el 99% han sido ingenieros. Lo mismo en educación. En educación se decía, bueno, se necesita un maestro, porque como educación es un maestro para administrar y para dirigir y para todas las cosas. Sin embargo, el gobierno del presidente Danilo Medina ha instaurado la idea
que ha sido efectiva, de que para manejar cualquier institución del Estado Dominicano, lo fundamental, no lo único, pero lo fundamental es que haya un criterio gerencial. Obras Públicas es la muestra. El licenciado Gonzalo Castillo no es ingeniero, es un administrador de empresa. Un licenciado en administración de empresa, un hombre que viene del sector privado con una gran experiencia de manejo, como él decía, incluso de una empresa de la que él tampoco es especialista, porque él maneja una empresa de helicópteros y de aviones, la administra de hace muchísimo tiempo, es propiedad de él, y cuando le preguntaron que por qué él iba a dirigir obras públicas si él no era ingeniero, él dijo, pues yo tengo una empresa, 20 años manejándola y no soy piloto, y sin embargo es exitosa. Lo mismo en el caso de educación. Carlos Amarante Baré, destacado abogado, un hombre con una visión clara sobre una serie de elementos pragmáticos del manejo en la vida, no es un pedagogo, no es un especialista en educación. Sin embargo, ha hecho un trabajo extraordinario y excelente en frente de una de las principales carteras del país que maneja de mayor presupuesto de todo. Entonces, esa experiencia también puede darse en Bandex, ¿por qué no? O en cualquier área del gobierno dominicano. Es decir, gerentes, gente con visión de cómo administrar la cosa, rodeado de especialistas en el área en que están haciendo, que ahí está la clave. Es decir, el Bandex lo puede dirigir una gente con criterio gerencial que se asesore, que tenga un cuerpo especializado en asuntos de manejo de la política de exportaciones. Eso es posible. ¿Es Quique Antún? ¿Es Eduardo Selman? Sí, podrían ser ellos, ¿por qué no? No necesariamente, pero ¿por qué no? Es decir, ahí yo creo que la preocupación es válida, pero tiene que verse global, no solamente de un lado. Es decir, el hecho de que ellos tengan alguna función política no lo descarta, porque si tienen criterio gerencial, eso es lo que hay que medir. Tienen criterio gerencial, saben manejar una institución desde el punto de vista gerencial, lo único que tienen que hacer es, tanto la Asociación de Industria como la Asociación de Exportadores, como especialistas internacionales, rodearse de un buen equipo y que en el consejo sí poner 2 o 3 especialistas en esa área, representantes de esa área, a buscar también la asesoría de quienes están desarrollando desde el punto de vista privado esta área, porque hay mecanismos que trabajan para la promoción de las exportaciones. Entonces, tiene que verse globalmente esto, para que no tengamos posiciones radicales de los dos lados. ¿Qué es lo importante de esto? Que parece que de alguna manera se ha entendido que el proyecto no es malo como se estaba planteando, que el proyecto es bueno, que es factible y que vamos a discutir, y en el Congreso podemos hacer una discusión sobre eso, vamos a discutir los aspectos que tal vez podrían evaluarse. Yo ratifico que estoy de acuerdo con que el 10% de los fondos que están en la administradora de fondos de pensiones vayan al Bandex. No se viola la Constitución, no se viola la ley monetaria, no se viola ninguna disposición. Es simple y sencillamente trasladar de un área donde están a otra área. Van con los mismos criterios técnicos, van a ganar los mismos intereses, van a ser regulados de la misma manera, van a tener la garantía del Estado Dominicano. Es decir, no hay violación de ninguna naturaleza. No es verdad que hay violación ni de la Constitución, ni de ninguna regla de la Junta Monetaria, ni de la ley 16802, de nada. No hay violación. Lo que hay es una situación que uno la entiende, de parte del sistema financiero que no quiere soltar esos 240, en este caso serían 24 mil millones de los 240 mil que hay depositados, para ellos ganarse los intereses por tenerlos guardados ahí. Bueno, porque entonces que el Bandex también se gane los intereses para dedicarlo a quién, a los productores nacionales. Porque esos intereses que se ganan ahí ahora, pues el capital no se va a perder, el Estado es garantía de eso. Eso no se va a perder y además va a producir tanto intereses como produce en cualquier otro lado, pero lo que pasa es que ahora esos beneficios van a ir a impulsar la producción nacional, a crear empleo, a atraer divisas, a producir estabilidad y sobre todo buenas condiciones para que la producción nacional siga cada vez más creciendo. Entonces, qué bueno que los industriales de alguna manera han variado un poquito, qué bueno porque había como una especie de campaña mediática agresiva para forzar al presidente Danilo Medina a que echara hacia atrás el proyecto. Presidente Medina, no lo eche para atrás. Presidente Medina, envíe al Congreso y hable con la gente del Congreso para que ese proyecto sea aprobado y sea implementado de manera inmediata. Las preocupaciones, perfecto, escuche, reúnase con los sectores, creo que hay una reunión con algunos de los sectores, para buscarle alguna conciliación en los aspectos, no en el 10%, en el otro aspecto. En el aspecto de cómo va a ser el consejo directivo, de quiénes lo van a dirigir. En eso nos podemos poner de acuerdo sin ningún problema, con el criterio general, de que no necesariamente tiene que ser de que una gente que maneje todo el sector exportador, un especialista, no, un gerente es que tiene que ir ahí.
un gerente y el consejo directivo con especialistas para el área que le sirvan de apoyo a ese gerente que va, valga la redundancia, a gerenciar la política de exportación que el Estado dominicano está haciendo para ganar nuevos mercados en el mundo. Por otro lado, miren, sostuve una interesante conversación en esta semana con Francisco Javier García. Me reuní con él, duré 2-3 horas hablando muchos aspectos interesantes de todo lo que tiene que ver con la política en sentido general. Con Francisco Javier me une una amistad de mucho tiempo. Ambos estudiamos economía juntos en la UAS. Tengo un recuerdo que nunca olvido, que en el año 1982 los dos éramos estudiantes de economía. Él representaba al Partido de la Liberación Dominicana, que no tenía grupo estudiantil. Yo era de la Juventud Socialista en ese momento, que era el apéndice estudiantil del Partido Socialista. Todavía no se había ligado con el PLD, sino eran aliados. Y ganamos las elecciones. Onofre Rojas, presidente de la FED, y yo vicepresidente. Nuestro grupo ganó con un apoyo importante del Partido de la Liberación Dominicana, del cual Francisco Javier en ese momento era uno de los principales representantes y coordinábamos todo. Y recuerdo esa campaña, esa experiencia, donde Francisco desde ese momento demostró que es un estratega extraordinario en términos de campaña electorales. Fue incluso quien nos dio muchas orientaciones en ese momento para nosotros desarrollar la campaña electoral que hicimos en la UAS y para salir gananciosos. Incluso en la celebración que hicimos compartimos juntos, incluso hubo varios discursos importantes, entre ellos, y una orientación muy importante que nos dio para el desempeño después como responsable de la Federación de Estudiantes Dominicanos, un discurso de él que fue antológico desde ese momento, y ahí se veía la calidad de Francisco para todas las cosas que ha hecho. Es decir, un gerente extraordinario, ha dirigido varias instituciones del Estado, y sobre todo un político con un futuro extraordinariamente promisorio. Ha dirigido las campañas electorales del PLD en los últimos tiempos, ahora es precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Él me hacía algunos análisis, hay algunas cosas de las que no voy a hablar, porque lógicamente la hablaba con el amigo, no con el periodista, y son cosas de las que yo no voy a hablar, pero él me hacía un análisis de su candidatura que yo creo que de verdad es importante por lo que representa. Es decir, él se ha convertido de alguna manera, según los que están junto con él analizando, en una especie de fenómeno político. Yo creo que sí, yo creo que él de alguna manera es un fenómeno político al interior del PLD, y junto con el PLD tiene una gran limitante para todos ellos, es decir, para él, para Reinaldo, para Temo, para Radamés, para todos los que quieran aspirar, tienen una gran limitante, y es que la figura política de Leonel y de Danilo es muy fuerte, muy atrayente, ambos expresidentes de la República, y eso pesa mucho. En países como el nuestro eso pesa mucho, por lo que implica ser presidente de la República. Pero ya las cosas han cambiado, y es verdad, estos son otros tiempos. El peso de un expresidente ahora no es igual al peso de un expresidente hace 15, 20 años. O sea, el peso de Leonel como expresidente o de Danilo como presidente no es igual al momento histórico que se vivía con Balaguer o con Juan Bosch o con Jorge Blanco o con cualquier otro presidente, o con el propio Leonel en sus primeros tiempos. No es lo mismo. Esta sociedad es otra. Y entonces hay una situación especial, y es que un presidente, por ejemplo en el caso del presidente Leonel Fernández, que podría ser de alguna manera el obstáculo principal para todos los emergentes en el PLD, y en especial para Francisco, porque Francisco Javier de alguna manera, el entorno que está alrededor de Leonel, si Leonel no va, lo tiene que apoyar, porque Francisco fue el jefe de campaña durante muchísimo tiempo y un hombre muy ligado al presidente Fernández en un momento, pero ahora ha decidido tomar su propio camino. Él dice que tiene una visión clara en que no puede enfrentar ninguno de esos dos liderazgos. ¿Por qué? Porque el discípulo inteligente, dice él, es aquel que sabe sumar de ambas partes, respetar ambas partes y tomar experiencia para convertirse en figura sin opacar a los otros dos. Y yo creo que eso es, desde mi punto de vista, la estrategia genial. La estrategia general para cualquier candidato interno del Partido de la Liberación Dominicana es saber sumar, independientemente de lo que pueda decidir el presidente Fernández, si va o no va, pero independientemente de eso, son las dos figuras importantes, las dos figuras claves desde el punto de vista político, alrededor de los cuales se va a definir el futuro de ese partido de cara al 2016. Entonces, el que sea candidato, yo creo que en eso Francisco ha desarrollado una estrategia interna correctísima. Es decir, no peleo con Leonel y no peleo con Danilo. Trato de sumar la parte de Leonel, que creo que es importante, y la parte de Danilo, que creo que es importante, pero diferenciándome y convirtiéndome en una opción real. Y yo creo que con su paso por el Estado, con su visión política,
Francisco ha demostrado que es una real opción y que tiene condiciones y madera de estadista para dirigir este país.